Muy buenas tardes a todos. En este momento me encuentro en compañía de la doctora Amelia Amezcua, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería en España. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, encantada. Sea usted muy bienvenida al Paraguay. Muchísimas gracias. La doctora no solamente nos honra con su presencia, sino que también el día de hoy estuvo disertando y dando una ponencia excelente con respecto a los procesos investigativos en este primer seminario de investigación en enfermería. Con respecto a lo que nos estuvo comentando, doctora, dado que el proceso de atención de enfermería constituye una herramienta científica con implicaciones ya investigativas, ¿cree usted que su aplicación o utilización podría extenderse como un recurso en el ámbito de investigación en la enfermería? El proceso de atención de enfermería, el PAE, es nuestro método científico. O sea, no seríamos ciencia si no aplicáramos el método científico. El problema puede venir en la forma de aplicarlo, que la haces totalmente intuitiva y mecanizada, y en que no se registra. No se registran esas etapas, esas fases, y tampoco se publica las intervenciones que haces, ni recoges los datos de los objetivos y de la evaluación y las modificaciones que vas haciendo en función de las personas y de la complejidad del paciente. Es un método científico por eso, porque no te viene dado nunca por un algoritmo de decisión. Claro. Siempre tienes que plantearte nuevas hipótesis de por qué le está pasando algo al paciente y a partir de ahí hacerlo. Entonces, su extensión solo depende de que lo faciliten, en el sentido de que, por ejemplo, en el conjunto mínimo de datos de la historia clínica se incluya. Eso sería pues muy impactante para nosotras. Sí. Es decir, que en ese aspecto podría formar parte de un recurso importante dentro de la investigación. Efectivamente, porque yo podría mirar todas las historias clínicas y ver los planes de cuidados que se han hecho y a partir de ahí generar investigación y generar resultados y proponer nuevos procesos o nuevos servicios, que es sobre lo que nosotros podemos más investigar y ofrecer. Cambiar, que llegue esa prestación de cuidados, pero a un coste menor y de mayor calidad. Y considerándola como herramienta ya científica, como bien lo mencionó usted, ¿no cree que en sí ya genera un proceso de investigación el PAE? Claro, pero no se registra. Entonces, ese conocimiento, aunque genere un proceso de investigación, si no es transferible, almacenable, reproducible, no estoy generando la última fase de la investigación, que es la difusión. Yo no puedo recoger, si he hecho un plan de cuidados para una persona con alteración o deterioro cognitivo o un déficit de autocuidado, y en función de la edad, del sexo o de la patología de base, qué intervenciones he hecho. Y no lo puedo recoger con carácter retrospectivo porque no está documentado en una historia clínica. Entonces, no es obligado cumplimiento. No es como la hoja del diagnóstico médico, el tratamiento, la terapia intravenosa, todo eso sí se recoge, pero esto no. Es decir, que en España ocurre la misma cosa que ocurre en Paraguay. Tampoco existe documentación o una instalación ya estándar del proceso de atención de enfermería. En España no existía, pero ya sí. ¿Ya sí? Y está informatizado y sistematizado. Y de hecho, por ejemplo, en atención primaria comunitaria, tú vas recogiendo la valoración enfermera y se te van abriendo desde, una vez que catalogas el nivel de intervención, alto, medio, bajo, se te hablan planes de cuidados estandarizados que tú tienes que adaptar en concreto a la persona que tienes, pues según la edad, la red social de apoyo, sus condiciones de vida, sus condiciones de trabajo, o sea, todo el resto de factores que pueden ser potenciales riesgos o potenciales factores de protección. Entonces, ese pensamiento nunca lo puedes, pero sí que lo tienes sistematizado y a un clic puedes hacer los planes de cuidados y se queda registrado. Y tú puedes cerrar cuando das el alta el plan de cuidados. Entonces, todo eso está informatizado. Se vuelca en un registro y no solamente la cobertura de vacunas, por ejemplo. Esto también. Con lo cual yo ahí sí puedo generar investigación y datos de qué población, por qué distritos están más o menos afectados de determinados problemas de salud o desafíos de salud, no solamente patologías, que es lo único que habitualmente se registra. Ahora tengo estos otros problemas de salud, no solamente enfermedad. Y teniendo en consideración eso, aquí en Paraguay, que aún no tenemos establecido como de manera estandarizada el proceso de atención de enfermería, y teniendo en cuenta también la internacionalización de los cuidados y las prácticas de atención en enfermería, ¿cuáles son aquellos factores
o cuáles son aquellos eslabones que resultan aún difíciles para internacionalizar el proceso de atención en enfermería? Pues uno de los pilares de la práctica basada en evidencia no solamente es mi formación y la evidencia, sino los recursos disponibles. Si no tengo sistemas interoperables no puedo hacer nada. Ese, por ejemplo, es un problema en España, porque cada comunidad tiene un sistema de salud, porque están transferidas las competencias. Entonces, yo a lo mejor estoy en Madrid, en la capital, y mi sistema no es interoperable con Valencia. Claro, entonces no se transfieren los datos. Entonces, si se trabaja, claro, hay que trabajar por sistemas interoperables, ¿vale? Incluso entre comunitaria y hospital. Hasta hace poco tampoco. Yo no podía consultar. Ahora sí. Ahora, por ejemplo, a mí se me vuelca de mis pacientes, de mi cupo de pacientes, quién ha estado en el hospital durante toda la semana, y yo puedo ver qué les ha pasado, si han tenido un proceso agudo, si les han intervenido, y hacer un seguimiento proactivo de la salud de esa persona. Si no tienes estos datos registrados, es imposible. Pero si los sistemas del hospital y los míos no son interoperables y yo no lo puedo consultar y no tengo las licencias de protección de datos tampoco. Entonces, es como una cadena de muchas cosas a nivel legal, que hay que formarlo a nivel ético. O sea, no es una construcción de, registro PAES, porque si no, no podemos explotar. Cuando te vas a poner a registrar algo, tienes que pensar en un montón de condicionantes de qué vas a querer hacer con ellos, dónde lo vas a querer transferir, para qué, para saber cómo los puedes explotar y pedir todos los permisos que haya que pedir, porque la protección del paciente está por encima de todo y la seguridad del paciente. Entonces es mucho más complicado. Y una vez que eso está, al final ningún modelo vale, ni siquiera nosotros, es lo que te comento, de una región a otra. Todos los modelos, todas las prácticas, todos los protocolos, al final el problema no está en desarrollar el protocolo, es en implementarlos. Porque en cuanto hay dificultades de la implementación, que no tengo los recursos suficientes o que no tengo los conocimientos suficientes, se rompe. Y una parte muy importante es la validación. O sea, a veces hay que adaptarlos y otras veces hay que adoptarlos directamente, pero siempre hay un proceso ahí de estudio y es una investigación, es un monitoreo, ir haciendo puntos críticos y resultados. Sí, y con respecto al intercambio internacional que está mencionando usted, cuando mencionamos un proceso de software como es la interoperacionalización que menciona, ya hablamos de un proceso un poco más complejo, ¿no? Pero hay factores aún más simples que podríamos considerar como ser el mismo idioma, ¿no? La estandarización del lenguaje científico dentro de enfermería se puede percibir de alguna manera. Está internacionalizado, o sea, la ANANDA, los diagnósticos enfermeros de la Asociación Americana de Enfermeras, la NIC, sus intervenciones enfermeras, y la NOC. Esos sistemas están, sí, lo que pasa que, por ejemplo, nosotros en España tenemos una validación, porque a veces las traducciones literales del inglés no nos valen. Entonces nosotros, por ejemplo, desde FUDEN hemos hecho una validación para la valoración de esa ANANDA, porque a veces yo no entiendo, por ejemplo, ellas tienen enfermera de parroquia. Entonces, claro, a lo mejor la angustia espiritual, yo en España no sé cómo diagnosticarla, o esa traducción tan literal o tan mal hecha, no sé implementarla. Claro, sí, pero claro, yo esa realidad no la tengo. Igual que hay otras que a lo mejor yo tengo y ellas no. Entonces, siempre hay que hacer un proceso de validación. Sería genial que hubiera una clasificación, igual que está el CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, que va por su 10ª edición, que hubiera algo así con los patrones de enfermería y con los problemas de salud. Insisto, yo no tengo, o con los diagnósticos enfermeros, yo tengo problemas de salud. Y entonces el CIPE en este modo nos puede ayudar bastante con eso, ¿verdad? Incluyendo el NANDA, el NIC, el NOC, la Clasificación Internacional de la Práctica Profesional de Enfermería. Puede ayudar, pero hay que validar. Hay que validar. Siempre hay un trabajo de investigación. No se puede hacer nada. Sí. Tenemos mucho que establecer todavía para ello, sí. A todos los países, no pasa nada. Bien, muchas gracias, doctora, por su tiempo, por su compañía. Agradecemos bastante esto y esperemos que su estadía en Paraguay sea grata y placentera. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias.